¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Cuando son las 8:02, estamos comenzando nuestra edición de hoy, día miércoles, mitad de semana, al cierre ya del mes de septiembre, día miércoles 27. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para que juntos revisemos los temas más importantes en materia económica. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias. Adelantamos algunos de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a partir contándoles sobre lo que ha ocurrido en torno a la crisis de las ISAPRES, al sistema de salud en general y a la prórroga que ya se confirmó va a solicitar el gobierno a través de la Superintendencia de Salud para la discusión precisamente de esta ley. La prórroga tiene que ver con la aplicación del fallo de la Corte Suprema. Recordemos que a fines del año pasado llega este supremazo que genera todo un terremoto dentro del mundo de las aseguradoras privadas y que obliga a una nueva normativa. La implementación de esa ley es lo que podría tener algo más de plazo. Lo va a solicitar el gobierno, es probable que se lo asignen con un objetivo bien claro en todo caso: tratar de tramitar la ley de ISAPRES y los cambios legales que se requieren en el Congreso lo antes posible, pero de manera más profunda, piden los parlamentarios. Ya les contamos más sobre algunas reacciones. Escucharemos también al superintendente de Salud. Por otro lado, les contamos sobre la encuesta de operadores financieros, este sondeo que hace el Banco Central en el mercado local, donde se encuesta más de 50 operadores y con perspectivas, respecto a algunos datos claves en materia de política monetaria, qué es lo que va a ocurrir con la inflación, entre otros temas. Bueno, lo que han planteado en esta última encuesta, lo que recoge este sondeo, es que el mercado está viendo un descenso de las tasas de interés algo más lento de lo que se preveía hace algunos meses atrás. En las próximas reuniones de política monetaria debería haber cambios, pero con recortes menos profundos. Ya les contamos en detalle qué es lo que está proyectando el mercado en esta encuesta. Se viene otro Cyber Monday. Ya vuelve el evento de ventas digitales que se organiza generalmente en esta época del año, cerca de octubre. La próxima semana comenzaría ya este evento que tiene perspectivas bastante más modestas de lo que habíamos visto en ediciones anteriores. Lo que se busca recién es igualar los montos de venta del año pasado. Es interesante escuchar eso en la medida en que representa una señal también del momento económico que está viviendo nuestro país, de la menor liquidez disponible y de una economía que está bien fría. Ya les contamos también cuáles son las perspectivas de los organizadores. Y por último, en la entrevista del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en un momento crítico para el sector de la construcción. Un estudio de la Universidad de Talca detectó que han aumentado en un 100% las licitaciones públicas que son declaradas desiertas, en una cifra que es bien alarmante. En el segundo estudio en esta materia explican que la cifra sigue aumentando sobre estas adjudicaciones en torno al 100%, se ha duplicado el nivel de licitaciones. Y esto por distintas razones, pero fundamentalmente por un sector de la construcción que está muy golpeado, que no logra conseguir el financiamiento adecuado y que obliga evidentemente a pensar en otro tipo de medidas desde el mundo público. En la entrevista de hoy vamos a abordar los detalles de este estudio. Revisamos también los datos de los mercados. Ya desplegamos en pantalla los números para partir el día, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional. Se moderan las pérdidas en aquellos puntos donde han habido caídas importantes en las últimas jornadas. En Londres, por ejemplo, la caída de hoy es solo de 0,3%, según los datos que estamos viendo en línea, mientras que en Asia la sesión de hoy terminó con números positivos de 0,18% en el caso del Nikkei japonés, de 0,83% para Hong Kong. Esto en una semana donde habían prevalecido algunas tendencias más negativas de retrocesos en los días previos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el mercado local, también los números para partir la jornada acá en la bolsa chilena y también en relación al tipo de cambio que sigue subiendo. 904 fue el precio del dólar ayer en el mercado local. El IPSA en tanto volvió a caer 5.762 puntos para el índice selectivo en el mercado nacional. El cobre, por otra parte, se está cotizando a esta hora en 3,64 dólares la libra. Y por último, la UF hoy vale 36.193 pesos. Bien, nos vamos entonces a revisar en detalle estas informaciones. Partamos por lo que está ocurriendo en el debate en torno al sistema de salud de nuestro país, mientras la Comisión de Salud está tratando de avanzar en un proyecto de ley que permita
generar condiciones para la aplicación de los fallos que ya ha emitido la justicia en torno a este tema, bueno, se ha discutido la necesidad de solicitar una extensión en el plazo para la aplicación de estos fallos. Son dos los fallos, recordemos, uno tiene que ver con la tabla de factores, otro con la aplicación de la prima GES. En ambos casos, de todas maneras, o se ha detectado más bien una necesidad de mayor plazo para la aplicación de esta normativa. Y esto tiene un sentido bien específico, fundamentalmente generar las condiciones políticas para un cambio en la ley y que permita luego la aplicación de estos fallos cuando ya el sistema esté completamente robusto. La idea la planteó la Comisión Técnica que está asesorando al Senado y la recoge también el Gobierno. Escuchemos a Víctor Torres, Superintendente de Salud, quien confirmaba esta decisión. Creo todos estamos contestes que se requiere más plazo en el sentido de que hay una comisión técnica que hoy día está operando para tratar de dar una salida que permita la correcta implementación de los fallos emitidos por la Corte Suprema. Hoy día, entiendo, la Comisión de Salud nos ha requerido ya del Senado que podamos ampliar para que el comité tenga mayor capacidad, digamos, de tiempo para responder de mejor forma, y vamos entonces a anticipar la solicitud de una nueva prórroga. Bien, ahí estaba entonces la confirmación oficial. El Gobierno va a solicitar esta extensión. La Corte Suprema es la que tiene que zanjarlo, pero se prevé que se dé ese plazo extra para poder aplicar este fallo de la Corte Suprema en torno al sistema de ISAPRES. Recordemos que este fue el fallo emitido a fines del año pasado que generó condiciones completamente distintas para el desarrollo de este sector. Ha habido aquí cierta premura inicial por tratar de sacar rápido una ley, sobre todo a comienzos de año. Desde las ISAPRES planteaban que había una situación crítica, que si se aplicaba la normativa esto podía generar un terremoto y un golpe que incluso haría insostenible el sistema. Había advertencias incluso de algunos que en los meses siguientes se podría caer alguna de estas aseguradoras privadas. Aquello no ha ocurrido y al parecer hay algo de margen todavía entonces para poder seguir avanzando. En la Comisión de Salud, el presidente de esta instancia, Juan Luis Castro, detallaba que el próximo martes 3 de octubre se votará la idea de legislar la ley corta de ISAPRES y ese mismo martes se podría incluso pedir a la Sala del Senado que continúen con la discusión en particular del proyecto. De esta forma entonces se trata de acortar los plazos y sacar la ley corta de ISAPRES antes de que se implementen estos fallos. De esa manera entonces se genera un sistema que ya tendría algo más de certidumbre, más robusto para poder enfrentar los cambios que vengan. Escuchemos qué fue lo que se planteó ayer en la comisión. Primero el senador Juan Luis Castro, luego escuchamos al presidente de la Asociación de ISAPRES, Simón Cavieres. En octubre nosotros queremos despachar desde la sala del Senado a finales de ese mes el proyecto de ley. ¿Para qué? Para que la Cámara de Diputados tenga el tiempo más que suficiente, pero que las prórrogas y lo que se establezca hagan sincronizar las aplicaciones de los fallos con la vigencia previa de la ley que tiene que ser despachada. Y esto tiene como eje principal resguardar a las personas que tienen dos sentencias en su mano y que ahora se trata de aplicarlas correctamente con sistemas que estén vivos, no con sistemas que estén fallecidos. Cuando la superintendencia ha estudiado la puesta en práctica del fallo GES, rápidamente, en muy pocos meses, las ISAPRES quedan con incumplimiento de los indicadores. Nos parece clave efectivamente el trabajo que se pueda realizar de tal manera de provocar esa coordinación y que los plazos de la sentencia que tiene que ver con la tabla factoria y la sentencia GES se pueda hacer en conjunto con la implementación eventual del proyecto de ley corta para que todo opere correctamente, se cumpla con la sentencia. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:11 para contarles detalles de la encuesta de operadores financieros. Como les contábamos en nuestros titulares, ayer el Banco Central entregó los antecedentes de este sondeo que se realiza en el mercado local entre distintos operadores con las proyecciones que está viendo el mercado en materia, por ejemplo, de tasa de interés. Y se ve un proceso de recorte, como veremos en la siguiente gráfica, que va a ser más lento de lo que se estimaba inicialmente. Veamos los siguientes números. ¿Viene un recorte de tasas? Sí, así lo asume el mercado, lo dan por descontado, pero
a una velocidad menor. En la próxima reunión de política monetaria de octubre debería estar en torno a un 8,75%. Los recortes siguientes serían en torno a 75 puntos base. Para la reunión de política monetaria de diciembre debería estar en torno a 8% la tasa de interés, y en las encuestas previas se preveía que para fines de año, en esa reunión, la tasa incluso hubiera estado por debajo de esos niveles. Por lo tanto, ahora se estima que el recorte va a ir algo más lento. En la reunión de política monetaria de enero recién llegaríamos a un 7,25%, y ya pensando a largo plazo, a un año hacia adelante, la tasa debería estar en torno a un 5,25%. Anteriormente, en otros sondeos, la proyección hacia el año 2024 ya apuntaba a que a esas alturas debería estar en torno al 5% la tasa de interés. Son pequeñas diferencias, pero muestran una mirada quizás más cauta de parte del mercado respecto al curso que podría tomar los recortes de tasa, sobre todo por la amenaza de un dólar, por ejemplo, que está más alto y que puede generar presiones inflacionarias, cambiando en algo el panorama del Banco Central previsto hace algunos meses atrás. Veamos qué es lo que está planteando también el mercado respecto a la inflación para las próximas mediciones. De acuerdo a la encuesta de operadores financieros, para el IPC de septiembre se estima un 0,5% de inflación. Hay algunos actores que están proyectando niveles más altos. Esta es la mediana de la encuesta, pero el 0,5% iría en línea también con niveles inflacionarios algo más altos por lo que ha ocurrido, como decíamos, con el precio del dólar, con el precio de los combustibles también, que ha ido subiendo con fuerza en los últimos meses, y algunos alimentos. El IPC de octubre se repite, 0,5%, pero las expectativas a un año están ancladas. 3,3% es lo que está esperando el mercado entonces de inflación para un año más. ¿Y qué pasa con el dólar? Por último, veamos cuál es la expectativa de los operadores financieros en torno al tipo de cambio, que ha ido subiendo con fuerza. En septiembre ha subido más de 50 pesos. Ayer volvió a subir. Bueno, en la encuesta de operadores financieros anterior, hace un mes atrás, se estaba proyectando un dólar de 850 pesos. Proyecciones que quedaron absolutamente cortas. Ya sabemos ahora que el precio del dólar está por sobre los 900. Ahora, la encuesta refleja una variación en esas proyecciones, y ahora el mercado ya internaliza un valor más alto. A un mes plazo debería estar en torno a los 890 pesos, estiman en el mercado local. Bien, nos vamos ahora a contarles sobre el Cyber Monday, este nuevo evento de ventas digitales. Atención, porque parte la próxima semana, el día lunes, a la medianoche exactamente del domingo, comenzará un nuevo evento que se extiende, como es habitual, por 3 días. Ahora, lo hace en un contexto económico bien distinto al del año anterior, con una economía que está desacelerada, con niveles de desempleo también que han ido subiendo, con un mercado laboral más restrictivo. Bueno, eso va impactando evidentemente en las capacidades de consumo. La caída de la actividad comercial durante este año así lo refleja también. Ayer desde la Cámara de Comercio entregaban sus estimaciones, sus proyecciones respecto a la edición 2023. Escuchemos qué fue lo que plantearon. Igualar las ventas del Cyber pasado consideramos que es un resultado razonable, porque a lo menos permite romper la trayectoria que traen las ventas en general, que siguen cayendo. De hecho, la caída de la inflación ayuda para obtener esos resultados. Las tasas de interés lentamente van bajando también. Son importantes el tema de las tasas de interés para lo que es el financiamiento de, por ejemplo, de todo el rubro de turismo y de bienes durables, ¿no? Así que dentro de las obligaciones de los participantes del Cyber, no pueden hacer esto de subir un precio unos días antes y después bajarlo, porque es una práctica que está reñida con las buenas prácticas, valga la redundancia. Sin perjuicio de eso, nosotros recomendamos a los consumidores empezar a vitrinear, ver los precios, también ver los buscadores de precios. Es una buena alternativa como para ver cómo se están comportando los precios de los productos que están interesados en comprar. Recordar que no todos los productos de una misma empresa o de una misma marca participante están en el Cyber. Entonces también es importante ver que tenga la bolsa o el sello oficial de que es una marca oficial.
8:16, vamos a otro tema. Ayer el Ministerio de Obras Públicas junto a Banco Estado lanzaron un programa especial enfocado en las pequeñas constructoras y consultoras para tratar de acelerar la adjudicación de obras públicas. En un momento súper complejo para el sector de la construcción, ha habido quiebras de muchas empresas, otras tantas que han dejado las obras a medio camino y que han desistido de llevar adelante este proceso. Bueno, lo que busca esta alianza fundamentalmente es fortalecer la capacidad financiera de las constructoras, sobre todo las más pequeñas, con ventas hasta 1 millón de UF, para poder adjudicar obras públicas. Lo que ha planteado la ministra Jessica López es que se busca acelerar las obras al máximo posible, entendiendo que tiene un impacto también relevante en la reactivación económica. Esta alianza con el Banco Estado permitirá entregar capital de trabajo y créditos a tasas preferenciales para que estas empresas puedan llevar adelante estos trabajos. Escuchemos al presidente ejecutivo de Banco Estado, Daniel Lohmann, refiriéndose a este lanzamiento. El universo objetivo de esta línea de financiamiento son contratistas del Ministerio de Obras Públicas que requieran financiamiento ya sea para la ejecución de proyectos adjudicados o bien para boletas de garantía, pólizas de seguro, capital de trabajo que se requieren en estos proyectos para su ejecución. El financiamiento para grandes compañías está asociado con empresas que están con ventas entre 100.000 UF y 1 millón de UF al año. Y en el caso de pequeñas empresas estamos hablando de empresas con ventas anuales desde 5.000 hasta 100.000 UF. Bien, nos vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:21 para hablar de un estudio que desarrolló la Universidad de Talca, que es muy interesante y que muestra otra señal de alerta, otra más, respecto a lo que está ocurriendo en el sector de la construcción en nuestro país. De acuerdo a este estudio, en un 100% aumentaron las licitaciones públicas que se declaran desiertas en el rubro de la construcción. Vamos a conversar de este tema con el autor del estudio. Estamos con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán. Bienvenido, Armando, gracias por el contacto. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Armando, súper interesante este estudio porque nos muestra cuál es la dinámica que se está generando en el sector de la construcción, en proyectos públicos, y cómo está respondiendo el mercado y los ejecutantes, digamos, de estas obras. ¿Qué es lo que detectaron ustedes en este estudio? ¿Cuántos proyectos, por ejemplo, son los que están quedando desiertos por incapacidad de ejecución? Sí, el año 2022 se profundizó el estudio y habla de 4.023 proyectos. Y eso en inversión son más de 800.000 millones de pesos que fueron perdidos, dejaron de construir. Existen regiones que están cerca del 40% sin adjudicación y en realidad la mayoría está solo un 30%. Ajá. O sea, el año pasado, el 2022, en comparación al 2021, ¿se duplicó entonces el número de licitaciones que se declaran desiertas? Correcto. Eso aumentó en un 100%. Y en presupuesto, el monto pasó de 400.000 millones a más de 800.000 millones, que eso se dejó de construir. Y eso abarca un total más de 4.000 obras. Ajá. El gremio de la construcción y las instituciones públicas venían advirtiendo de que muchas licitaciones habían quedado desiertas. Existe un estudio que fue el año 2002, hecho por el suscrito, y daba cuenta y daba señales que el Estado debería tomar decisiones en forma oportuna. Y al final de 2022, por ahí el MOP hubo un ajuste de los presupuestos en un 20%, por ahí también el Ministerio de Vivienda también aumentó en algunos subsidios el 10%, pero sin embargo la mayoría de los proyectos hoy día no sufrieron cambios y se ha licitado más de una vez. El gremio de las constructoras venía dando señales, y este estudio lo que hace es respaldar esa información que tienen las constructoras e instituciones públicas y decir cuántas son por región, cuáles son las comunas más afectadas en el país, y de manera que están las alertas, y lo otro que da cuenta también de cuáles son los mecanismos
o cuáles son las barreras de entrada para poder participar de estas licitaciones. Sí. Armando, cuando hablamos de estos más de 4.000 proyectos que no fueron adjudicados, ¿qué porcentaje del total de proyectos que se licitan cada año representa esta no adjudicación? El estudio es bien amplio, es del 2019 al 2022. Son 8 meses de trabajo para llegar a este resultado, sí, dando cuenta que es imposible hoy día acceder a la información. Y ahí hay un tema también que abordar, que no existe otro estudio relacionado con este tema, porque es difícil acceder a la información y son muchas horas de trabajo. Y con respecto al año 2019 y el 2020 venía decayendo la adjudicación de proyectos, pero el 2021 y el 2022 esto aumentó en forma exponencial. Las constructoras hoy día, el año 2022, para mantenerse vigente el 2023, en la entrevista que después de tener estudio lo realizamos con ellos, muchas tuvieron que mantenerse vendiendo algunos activos y esperando que el 2023 se iba a mejorar. Sí. Pero sin embargo, se hizo el análisis del estudio, también abarcó el primer semestre de 2023 y estamos ya finalizando septiembre y no hay una reacción. Las cifras siguen aumentando y es posible que lleguemos más de 1.000 millones de pesos a fin del 2023 sin adjudicación, de muchos proyectos sin desarrollar. No ejecutar las obras significa que hay menos inversión pública, ¿no? ¿Qué efectos tiene eso desde el punto de vista de la magnitud, estos 800.000 millones de pesos que no se están adjudicando? Sí. Bueno, esto se produce una desaceleración, especialmente en algunas regiones que están cerca del 40% en temas de inversión privada y pública, y afecta negativamente el crecimiento. Existen regiones que tienen falencia en infraestructura muy pobre, poca inversión, sí, claro, una falta de disponibilidad de recursos, y esto se le agrega otra variable y que compiten en temas de, por ejemplo, de las obras viales. El hecho de no desarrollarse un proyecto de obras viales, esto perjudica el transporte. Y algunas regiones dependen mucho de la logística y los tiempos de traslado, y eso genera mayores costos para exportación de algunos productos y no... Claro. Bueno, esto es interesante. A nivel de los pares de otros países que tenemos en Sudamérica. Ese punto es interesante. ¿Qué tipo de obras son las que no se están adjudicando, Armando? ¿Son obras de gran envergadura? ¿Son obras más pequeñas? Mira, el estudio es muy amplio y detalla muchos temas. Primero, que el segmento donde está mayor concentrado el número de proyectos sin adjudicar está en la de mediana magnitud. Voy a un ejemplo. Un jardín infantil, una sala cuna, una sede social, una pavimentación participativa, proyectos sociales de baja envergadura. Y ahí es donde está la mayoría de la concentración de proyectos sin adjudicar. Y que afecta principalmente a las comunas más alejadas de la región. Para allá iba al punto, porque hablábamos del efecto económico que tiene esto, ¿no? Menor actividad económica, menor generación de empleo, etcétera. Pero también hay efectos sociales bien importantes en la medida en que esos son proyectos que son esperados directamente y los beneficios los ven directamente comunidades pequeñas, bien identificables, digamos. Sí, mira, por ejemplo, la Araucanía. La Araucanía es la región de la red vial más grande que tiene el país. Y tiene también la zona más pobre. El 20% de su ruta está pavimentada. Y lo que deja con una de las regiones con peor calidad en camino. Sí. Y esto significa, por ejemplo, que en invierno hay muchas personas que la dificultad es compleja. La locomoción colectiva no pasa y los niños no pueden ir al colegio. Cosas muy domésticas que ocurre hoy día, digamos. Armando, antes que se nos vaya el tiempo, ¿por qué este aumento de las licitaciones desiertas? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema o en el mercado de la construcción que termina aumentando de manera tan fuerte el número de licitaciones que no se adjudican? Bueno, se conocen las principales barreras que inhiben esta adjudicación de licitación. Y para eso se han establecido hojas de ruta, hay un programa de productividad que tiene el gobierno. ¿Pero cuáles son esas razones, Armando? El financiamiento de los proyectos hoy día es el principal
es la principal causa. Acabamos de escuchar, ¿cierto?, el Banco Estado con algunos mecanismos de ayuda a la empresa, pero eso no es eso, por ahí no pasa. El problema pasa porque no son los créditos tradicionales. Los créditos tradicionales hoy día no nos sirven para apalancar el financiamiento a las empresas constructoras. Hay dos grandes áreas. Primero, el crecimiento de los costos de construcción, que las instituciones no han sabido actualizar. Ese es un tema que se abordó el año 2021, no se corrigió el 2022, no se ha corregido el 2023, estamos terminando septiembre, y no se han corregido los costos de construcción en las instituciones públicas. De acuerdo. Y por otro lado, el financiamiento. El financiamiento es conocido de parte de las constructoras, y lo hemos puesto también en otra agenda económica, en otra entrevista que tuvimos. Hoy día es primordial el financiamiento. Sí, claro. Puedo tener una capacidad técnica, pero si no tengo el financiamiento no puedo participar de la licitación pública. Súper interesantes estos antecedentes, sobre todo en un momento en que el gobierno está tratando de poner más energía también en el tema de la reactivación económica, que es un foco bien importante para abordar. Armando, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Chao, buen día. 8:30 minutos, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos Noticias Express en minutos con Fresia Solto.